noches otra vez. Les contábamos al comenzar este programa este viernes que esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo severo del que hoy queremos hablar porque en torno a él, y lo hablaba hace un minuto con dos de nuestras invitadas, hay muchos mitos, hay muchas ideas preconcebidas que vamos a tratar en la medida de lo posible de ir aclarando. Son Verónica Santiso, es psicóloga de la Asociación de Familiares de Asperger en Galicia, de Asperga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Ana González, que es madre de una niña, de Lucía, que tiene casi 9 años, que tiene síndrome de Asperger, que es Asperger. Sí. Lucía además, que es un caso curioso porque es más extraño que se den niñas que en niños, ¿no? Sí, sí, hay menos casos, aunque bueno, estábamos hablando, Verónica y yo, que ahora cada vez se diagnostican más, pero bueno, aún así la cantidad siempre es menor. Antes veíamos imágenes de un chaval de Breixo que tiene síndrome de Asperger. Hablábamos con él, con su madre, luego veremos lo que nos han contado de cómo es su día a día, pero Verónica, decíamos que hay muchísimos mitos en torno a un síndrome como este. Yo no sé si la manera de visualizar lo que permite la celebración del Día Mundial del Asperger este año, además se ha presentado un documental que habla de esa especie de síndrome de otro planeta, puede ayudar a que todo este tipo de mitos y todo este tipo de ideas que luego iremos desgranando se rompan. Sí, a ver, la visibilidad siempre es buena, claro, es algo de lo que buscamos nosotros desde la asociación, ¿no? El que se vea, el que se sepa que este colectivo está ahí, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo, desmitificar un poco todo lo que está presente, que son mitos totalmente que no son realidad, ¿no? Y ahí estamos un poco para aclararlos también. Pues vamos a ver si los aclaramos esta noche, si os parece, aunque antes en esta mesa siempre la abrimos a 4 mujeres que nos acompañan como esta noche. Sofía Vázquez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pilar Blanco, muy buenas noches. Loreto Silvoso, ¿qué tal? María Ganosa, muy buenas noches. Y a un hombre que es nuestro compañero Yago García. Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es el que se encarga de ir buscando quienes han protagonizado la actualidad y a lo mejor los hemos dejado ahí en una esquinita, pero se merecen su primer plano. Sí, porque vamos a ver, todos hemos tenido un profesor que nos ha tenido manía, pues por lo que sea, por hablar en clase, por no estudiar o por mandar mensajitos al de la fila de delante. Ahora bien, que te suspendan por llevar perlitas en las orejas y tu profesor sea Pablo Iglesias ya es más raruno, pero Iker Jiménez nos ha dicho que es posible y nosotros hoy vamos a intentar comprobarlo. Y para perlitas, por cierto, las que suelta por la boca cualquier cuñado en Nochebuena. Casi todos tenemos uno y es por eso que hoy nuestro equipo de guionistas, formado por Abel Caballero, un barco y una rotonda, nos trae una guerra de sexos en la que nos metemos de lleno en el mundo de los cuñados. Sin duda, las personas más queridas por todos nosotros, junto con los Puyol, Toni Cantó y Hacienda. Tuvimos siempre una relación muy afectuosa y nunca hubo problemas en mi familia. Primero, que los hermanos nos llevamos bien y entonces los cuñados nos llevamos perfectamente. Te invitan a casa a comer, se te abre la nevera. Encantadores, fenomenal, como hermanos. Afinidad, mismos gustos. Peor las cuñadas. Hay de todo, pero sí, hay que aguantar mucho algunos. Ella lo sabe todo, ella entiende de todo y ella es mejor que todo. Ella es mejor en todo que todo. Tenemos 90 minutos de programa por delante, que es exactamente lo mismo que dura... Yo me llevo muy bien con mis cuñados. ¿Te llevas bien con tus cuñados? Bueno, hay de todo, hay de todo. Y luego está la cuñada de este señor. También está la cuñada de este señor. Tenemos un poco de todo y tenemos sobre todo 90 minutos por delante de programa, que es exactamente lo mismo que dura el derbi de mañana, solo que aquí nadie sale perdiendo. Piénsenlo durante un rato y mientras todo lo que quieran contarnos, en Twitter esta noche el hashtag es #LV59. Pues ahí está todo lo que nos pueden contar de lo que vamos a hablar esta noche, de lo que quieran opinar a través de esa etiqueta, de esa almohadilla. Gracias, Yago. Él vuelve luego, nos trae ese personaje, nos trae también esa guerra de sexos particular, pero nosotros, como decíamos, queríamos empezar esta noche hablando pues, de esta celebración, de la conmemoración del Día Internacional del Asperger que se ha celebrado esta semana. Y antes de nada, si queremos dar detalles y explicar claramente de qué estamos hablando, Paloma Ferro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo mejor es empezar por las definiciones. Sí, vamos a sentar las bases. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. Provoca una dificultad en el procesamiento de información, lo que significa que a los Asperger les cuesta entender el mundo que les rodea. Conocemos las características de los Asperger con la ayuda de Manuel Fernández Blanco, psicólogo que trabaja habitualmente con este síndrome. Es una persona con dificultades fundamentalmente en el ámbito de la interacción y de la comunicación social. Hay una utilización muy especial del lenguaje. Es un lenguaje con dificultades con la metáfora. Es un lenguaje literal
y cuando hay literalidad, la función comunicativa se resiente. En una ocasión, una madre de un niño Asperger le decía: voy a echar un ojo a la sartén. Y ese niño entró en una crisis de angustia porque pensaba que iba a desprenderse del ojo y echarlo a la sartén. Tienen problemas para entender todo lo que acompaña a la comunicación, también la gestualidad. Las conductas rituales, estereotipadas, la fijación de intereses, intereses muchas veces peculiares, es un modo de garantizar una permanencia de las cosas, de que sean siempre de la misma manera. Son prácticas de reaseguramiento. Bueno, vamos a ver de forma esquemática algunos datos relacionados con este síndrome. Se encuadra dentro de los trastornos del desarrollo, en concreto dentro de los trastornos del espectro autista. ¿Cuántos Asperger hay? ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, apenas hay datos. Nos cuentan desde la Federación Española de Asperger que están luchando con las administraciones para que haya un registro nacional, pero que es difícil porque a veces está subdiagnosticado. Calculan que afecta a entre 3 y 7 de cada 1000 nacimientos, al 2,5% de la población mundial. Más frecuentemente afecta a varones. Tampoco hay datos de la edad media de diagnóstico. Nos dicen de la Federación que en ocasiones se diagnostica a niños de 6, 7 años, es decir, antes de la adolescencia, pero que también hay hombres y mujeres de más de 40 años que acuden a la asociación después de toda una vida intentando adaptarse al mundo. El síndrome se manifiesta también en diferentes intensidades. Pocos tienen reconocida la discapacidad o es en un grado bajo, en torno al 30%. Así que pocos reciben una pensión de por vida. Sin embargo, encuentran dificultades para acceder al mercado laboral porque el síndrome de Asperger está rodeado de mitos, de falsas creencias que con la ayuda del psicólogo Manuel Fernández Blanco ayudamos a desmontar. Mito número 1. Tienen una inteligencia sobrenatural. Sí, se trata de un mito. No son más ni menos inteligentes que el común de los seres humanos. Hay algunos superdotados, pero no todos. Como hay tal fijación de intereses en algunas cosas, por ejemplo en números, eso puede hacer que esa fijación de intereses lleve a una especial habilidad respecto de esas cuestiones. Mito número 2. No logran integrarse en la sociedad. Eso no es verdad. Hay adultos con síndrome de Asperger que tienen sus familias, sus trabajos y simplemente, bueno, tienen un funcionamiento peculiar. Mito número 3. No sienten afecto. Esto no es así. Sienten de otra manera. Las manifestaciones de amor, aquí mismo en consulta, y de afecto y de cariño son frecuentes. Lo que se suele subrayar más es la dificultad con la empatía. Mito número 4. Es una enfermedad mental. Sí, vamos a ver. Está recogida dentro de la clasificación de los trastornos mentales. Pero hay una pérdida de este criterio también clínico frente a perspectivas exclusivamente reeducativas. Puede haber un excesivo forzamiento que no respete la particularidad y las invenciones posibles del sujeto que le ayudan a manejarse mejor con su particularidad. Bueno, este último mito toca un terreno muy sensible, el de si es mejor considerarlo patología o trastorno del desarrollo. Manuel Fernández Blanco aboga por no perder la perspectiva de patología, pero también dice que hay agrupaciones en Estados Unidos que luchan porque no sea considerado una patología, sino una forma particular de ser. Una neurodiversidad, también se llama así en algunas ocasiones, y de hecho en Estados Unidos desapareció de ese listado del manual, que es un poco la Biblia de las enfermedades mentales. En 2015 estaba previsto que ocurriese lo mismo aquí en Europa. No sé si esto ha ocurrido ya, Verónica. Actualmente el síndrome de Asperger como tal está incluido entre los trastornos de espectro autista ahora mismo. Es decir, el nombre
ha desaparecido y se incluye dentro del trastorno de espectro autista. Porque de hecho, digamos que los núcleos que están afectados son los mismos, lo que pasa es que se manifiesta de diferente forma, lo que conocemos como trastorno autista de siempre, por decirlo así, ¿no?, al síndrome de Asperger. Bueno, a mí me gustaría saber, a raíz de lo que hemos escuchado y que ha explicado un poco Manuel, Ana, hemos hablado de personas que tienen problemas con el lenguaje, problemas con la empatía, problemas a la hora de socializar y relacionarse, y un diagnóstico que suele llegar sobre los 6, 7 años. En el caso de Lucía, ¿cuándo empezáis a percibir que su relación o su manera de relacionarse y también, bueno, su desarrollo, su nivel de desarrollo no es igual que el de los otros niños? Yo realmente no noté nada hasta que empezó el colegio. En el colegio sí nos dijeron pues, que se quedaba aislada, que no hablaba con los niños, si tenía mocos le daban un pañuelo y se quedaba así. Entonces sí me dijeron que había que seguirla, que ver lo que pasaba, y a los 6 años realmente nos dijeron, el neurólogo nos confirmó que era Asperger. Y a partir de ese momento, ¿cómo comenzáis, tanto la relación con ella, con el colegio, como vosotros mismos, a estimularla y a trabajar con ella para que, pues lo decía Manuel antes, se pueda integrar perfectamente y no tenga problemas tampoco en su relación con el grupo? Pues nada, en el colegio tiene apoyo, nosotros la empezamos a llevar a psicomotricidad, a logopedia, y bueno, luego a ayudarla en lo que es la psicomotricidad fina, porque son torpes. Entonces, con todo eso, pues la niña fue evolucionando, y de hecho no tiene nada que ver cuando empezamos a cómo es ahora. ¿Cómo está ahora? Es que no miraba a los ojos y a mí me decían, te mira, y yo realmente no me daba cuenta, pero luego cuando te lo dicen sí que eres consciente. Entonces, en vez de ponerte a su lado, te pones enfrente para que realmente te mire y aprendas, si no, no aprenden. Si no, no aprenden. Claro. A esto también se puede aprender. Por lo que dice Ana y por lo que hemos escuchado y lo que hemos estado averiguando a lo largo de estas semanas, es muy normal que sea precisamente cuando se llega al colegio, en ese momento cuando los padres empiezan a percibir que pasa algo. Claro, porque la principal alteración, digamos, que es a nivel social, y es en el colegio cuando los niños empiezan a interaccionar más con los otros niños, se empiezan a notar más las diferencias entre ellos, ¿no? En casa están, digamos, un poco más protegidos, el entorno es mucho más seguro, es diferente, ¿no? Pero cuando empiezan a estar en el colegio, y ahí está la importancia también de tener unos profesores, unos educadores que sean capaces de decir, bueno, pues a este niño, a esta niña le ocurre algo, ¿qué pasa? Vamos a hablar con los padres, vamos a derivarlo, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, y ahí abogar un poco por esa detección precoz, ¿no?, que es lo importante. Lo que pasa es que me imagino que siendo problemas de estas características, problemas de lenguaje, más que de lenguaje quizás de comunicación, ¿no? De cómo te comunicas o cómo entiendes lo que los otros te dicen. Pues por ejemplo, que te den un pañuelo y saber que te lo están dando porque tienes mocos. Quizás es más fácil, y de ahí tantas leyendas también alrededor, confundirlo con otras cosas. Con que uno es un poco raro, con que es un excéntrico, con que es maleducado o con que es egoísta, ¿no? Claro. Pero va más allá, ¿no? Digamos que esas dificultades además están más allá de la propia personalidad de cada uno, y tienen muchísimas dificultades en todos los ámbitos de su vida, en el escolar, en el familiar, en el laboral, en un futuro también, porque estos niños se convierten en adultos y luego tienen problemas de integración laboral también, ¿no? Entonces es algo mucho más complejo que simplemente una forma de comportarse, ¿no? Bueno, nos acompañan, os hemos presentado antes a nuestras compañeras, a nuestras 4 tertulianas, que me imagino que también tendrán dudas al respecto, porque yo creo que a todos nos las genera. Es un nombre muy conocido, el síndrome de Asperger, todos lo conocemos, y luego veremos también algunos ejemplos conocidos y famosos o que se han dado a conocer en la ficción, pero sí es cierto que sobre este síndrome, como sobre otros muchos, María, la parte, digamos, un poco de mito sirve también para ir creando pues una especie, no sé si de incomprensión o de ideas preconcebidas que pueden ser peores todavía a la hora de tratar con ellos. A mí gustaríame saber como sociedade, como conxunto, como poderíamos axudar a esta xente, non? Porque sí que é certo que o mellor temos conceptos preconcebidos, pero creo que é moi bo. En xeral, eu son contraria ao día da pai e da muller traballadora, porque indica que hai unha carencia, non? Pero nestes casos pareceme que son moi necesarios, porque axudan a difundir e a coñecer un pouco máis destas doenzas. E quizáis de facernos un pouco máis empáticos con quen as está sufrindo, porque creo que como sociedade non somos moi solidarios, non? Que queremos que os demais sexan como nós, que se adapten, pero non axudamos nada a adaptarnos a como son os demais. Entón, como lle poderíamos axudar a esa xente? Porque eu teño medo que ás veces coas nosas condutas que lle creemos un problema maior aínda, porque se non teño mal entendido, eres si queren entrar en sociedade, non?
Yo creo que eso es otro de los grandes mitos que no se incluyó, el de que no quieren relacionarse con los demás y realmente sí que quieren, ¿no? Respecto a lo que me decías, yo creo que la base está en la empatía. Es decir, si nosotros relacionamos con quien nos relacionemos, tenga síndrome de Asperger, tenga cualquier otra personalidad, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar a la otra persona, no tenemos que intentar que los demás se adapten a nosotros, ¿no? La empatía es la base. Y la comprensión es la base, y también darnos cuenta de que, bueno, pues por ejemplo en otros ámbitos, ya no solo a nivel sociedad, si pues por ejemplo desde el centro educativo yo no sé cómo pues intervenir con ese niño, bueno, pues voy a buscar ayuda, ¿no? En función de las dificultades que tiene cada niño particular o cada adulto en particular, pues intentar ayudarle. Yo creo que ahí, desde la empatía y de la franqueza, porque ellos son muy francos y también nos agradecen mucho que nosotros lo seamos con ellos, pues yo creo que ahí simplemente está la clave. Es muy sencilla y muy complicada a la vez también. Ana sentía con la cabeza esta última parte, la parte de que son muy francos también, que es otro de los temas, no tanto de pequeñitos, sí cuando van creciendo, que puede generarles más problemas. Sí, además a mí las profesoras, por ejemplo, la tutora el año pasado siempre me decía, no le mientas a Lucía, porque el día que le mientas luego ya no te va a hacer más caso, porque yo soy su referencia. Entonces, claro, a veces cuando me pregunta cosas, tengo que pensar a ver qué le voy a responder para no mentirle y a la vez, ¿sabes?, decírselo bien, porque es que si no, como un día meta la pata, después ya no se fía. Y en cuanto al colegio, porque hablaba Verónica y decía la necesidad también de que los docentes, los profesores sean capaces de reaccionar, de relacionarse. En vuestro caso, en el caso de Lucía, ¿cuenta con profesores de apoyo, con profesores especializados? Sí, sí, cuenta con la psicóloga, sobre todo en matemáticas, porque lo que es abstracto, pues claro, tienes que imaginarte en un problema lo que te está diciendo y a ella eso le cuesta. Por ejemplo, lo que son conocimiento, cosas que es más de estudiar, eso no. Pero lo que son cosas abstractas sí que le cuesta. Entonces ahí sí tiene el apoyo. Loreto. Sí, estoy pensando que seguramente no habrá muchos, no todos los padres o no todas las familias tendrán la suerte de tener un profesor de apoyo. En las últimas semanas hemos asistido a datos que confirman que ha habido recorte de profesores de apoyo en los colegios públicos en Galicia. Entonces, yo me pregunto, tampoco hay que hacer caer todo el peso sobre el profesor del niño, no el profesor de apoyo, me refiero, porque tampoco él tiene por qué tener la formación. Sería bueno que la tuviera, una formación específica para, me imagino, detectar cuanto antes este síndrome y poder orientar su educación de manera adecuada. Pero ¿qué problemas, o sea, qué día a día os estáis encontrando en los colegios? Verónica, me gustaría saber si nos lo podrías explicar, si estáis notando ese recorte en los profesores de apoyo y si haría más falta pues, una formación en los que no son de apoyo, en los otros profesores. Sí, de hecho ese es un ámbito de trabajo muy importante para nosotros también, porque lo que vemos es que los niños tienen muchas dificultades. Es cierto que a nivel de inteligencia tienen una inteligencia normal o incluso superior en algunos casos, pero sí que tienen dificultades de atención, dificultades para organizarse, para planificarse, y eso en su día a día, además para socializar, claro, pues en su día a día les afecta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces si hay pues, un profesor de apoyo para todo el colegio, va para otros casos, pues casos que ellos consideran pues, que por su afectación es mayor. Cuando nos tenemos que dar cuenta que en el caso de síndrome de Asperger no puede ser igual tan visible esa afectación, pero sí existe, ¿no? Y además revierte muchísimo, por ejemplo, también en el caso de las familias. Es algo muy claro, ¿no? Y sobre todo en la prevención. Si nosotros vamos trabajando ciertas habilidades cuando son pequeños, cuando son mayores, eso no se complica. Sin embargo, si vamos dejando ciertas habilidades sin trabajar, cuando llega la adolescencia, cuando la carga a nivel educativo es mayor, cuando las exigencias son mayores, ahí muchas veces pues es cuando surge el gran problema, ¿no? Paloma, decíamos antes que vamos a tratar de ir desmontando algunas de esas ideas preconcebidas que existen en torno al síndrome de Asperger, y una de las mejores maneras es que nos lo cuente alguien que vive con él todos los días. Sí, por eso os vamos a presentar a Breixo. Como tantos otros Asperger, fueron dando tumbos de diagnóstico en diagnóstico hasta que dieron en la diana, pero ya desde pequeño su madre sospechaba que algo funcionaba de forma particular en él. Hoy tiene 18 años y tiene sus sueños y sus proyectos, vamos, como cualquier otro chico de su edad. Cuando empezó en la guardería, Breixo era diferente. Prefería estar solo en los recreos, apenas le gustaba jugar y tampoco disfrutaba en las horas del comedor. Me empezaron a decir pues, que se aislaba y que lo fuese a mirar. Después de varios diagnósticos fallidos, los médicos encontraron la respuesta. Es Asperger. ¿No? Efectivamente. Yo soy de las personas que fui muy clara siempre con él. Creo que es
súper fundamental para estos chavales es que los etiqueten. Porque una vez el niño está etiquetado, entonces puede empezar a recibir la ayuda. Y creo que él lo entendió y que, en cierto modo, yo creo que hasta se siente orgulloso de poder decirle a la gente que tiene síndrome de Asperger. Entre otros síntomas, tienen más dificultades para socializarse. Se aísla, se ponen los cascos, a la hora de hablar es muy sincero, te puede decir cosas que a lo mejor tú te las puedes tomar a mal pensando, ojo, qué bordes este chaval. Sabe, para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Pero no podemos confundir todo con este trastorno del espectro autista. O sea, yo lo veo y digo, bueno, esa persona tiene Asperger, es obvio, pero quizás no lo tenga, quizás sea una persona tímida a la cual no le gusta mirarte a la cara. Lo de la inteligencia es algo que es como los demás, o sea, hay algunos que son súper inteligentes y otros que no. También me cuesta mucho hablar con la gente y es complicado, pero bueno, me consigo adaptar. Es como un bache, sería un bache, bueno, varios baches que se te ponen, que me los pongo yo a mí mismo y que lo hago inconscientemente y que es un poco, también me es complicado decirlo, pero bueno. Breisho nació en Estados Unidos y allí comenzaron a ayudarlo a superar este bache, como él lo llama, desde pequeño. Hay déficit de atención, algunos son hiperactivos, algunos son disléxicos, en el caso de Breisho tiene dislexia. Hoy, con 18 años y como cualquier chico de su edad, empieza a pensar en los proyectos de futuro. Del diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con la industria del videojuego. Son personas simplemente diferentes, pero no son enfermos. Su problema es que ve el mundo de una forma distinta. Son mucho más sencillos que la mayoría de la gente. Si no viviesen en un mundo tan complicado, sería la manera ideal a lo mejor de vivir. ¿Quién nos puede asegurar que no somos nosotros los que a veces lo confundimos? Pues quizás el mundo tal y como nosotros lo entendemos sea demasiado complicado. Quizás sí, quizás sea demasiado complicado y es otro planeta en el que en muchas ocasiones se dice que viven los chicos que tienen síndrome de Asperger sea más sencillo de entender. Yo no sé si tanto a Sofía como a Pilar, el escuchar hablar pues alguien como Breisho, que nos habla de sus baches de esta manera y lo explica de esta manera, os facilita un poco, porque a nosotros la verdad es que nos ha gustado esa manera tan sencilla que tiene de explicar también lo que a él le pasa. Es cierto, es cierto. A mí me llama la atención una cosa y es el problema que tiene nuestra sociedad para un diagnóstico precoz. Pero en el caso de Asperger, como en otros casos de otros problemas, ¿no? y más generales, ¿no? Y más en el día a día, ¿no? Yo, en mi caso, pues convivo con la dislexia y en mi entorno donde familiarmente tenemos dislexia y es un problema relativamente sencillo, pero que el diagnóstico a veces es complicado. Entonces, me llama la atención cómo el problema de un síndrome de este tipo tiene enfocado la detección precoz de una forma tan complicada. Y ahí quiero hacer hincapié en una cosa, y es que yo creo que, y no sé cómo lo interpretáis vosotros, pero que formar bien a los formadores es algo clave en una sociedad que realmente pueda asumir este tipo de situaciones y ayudar muchísimo más a este tipo de salvar estos obstáculos o baches que tiene. O baches, como decía Breisho. Lo que pasa que en este caso, el propio caso de Breisho, Verónica, es representativo porque él nació en Estados Unidos y allí nos decías antes las ayudas que recibieron, fueron el apoyo en el colegio mucho mayores que los que luego tuvo aquí. Sí, en el mismo momento, además en el caso de Breisho, en el que hubo el diagnóstico, ya se pusieron en marcha una serie de ayudas, una serie de apoyos dentro del centro educativo, ¿no? Algo que aquí ojalá pudiéramos hablar de eso. Pero no pasa. Pero no pasa. Por desgracia o por suerte en algunos casos, ¿no? Siempre dependemos de la implicación de los profesionales, de que un profesional en particular, pues un orientador, un profesor nos venga a decir, mira, pues tenemos un alumno con síndrome de Asperger y no sabemos qué hacer, ¿no? Nos venís a aconsejar, nos venís a echar una mano y ahí es donde vamos y les podemos formar, en este caso, ¿no? Enseñar un poco cuáles son las estrategias adecuadas para trabajar con ellos. Porque generalmente con pequeñas adaptaciones de método, de la forma de aprender, ¿no? Porque como bien se decía en el vídeo, ven el mundo de forma diferente, aprenden de forma diferente, procesan información diferente, entonces tenemos que ayudarles también a enseñarles de forma diferente, ¿no? También. Y con esas ayudas la verdad es que el rendimiento académico se incrementa mucho y yo creo que algo mucho más importante que es la motivación,
que también... Hablando de rendimiento académico, os cuento una cosa y les contamos una cosa que me decían antes. Lucía, le han dicho en el último examen de conocimiento que ya no necesita ayuda. No, no, porque ayer me contó, pues, que antes no me contaba nada, pues que había hecho un examen de conocimiento y que le había ayudado la profesora de apoyo. Y a mí me extrañó. Entonces, claro, hoy vino toda contenta, que había sacado un 7, y yo cuando vi el examen antes de venir para aquí, pues ponía escrito que ella no necesitaba ayuda. Y yo, Lucía, lo has hecho muy bien, enhorabuena. ¿Y cómo se queda ella cuando es capaz o cuando percibe que ha dado ese paso dentro del proceso de aprendizaje? Muy contenta, y bueno, y cuando le sale algo ya dice, mamá, es que yo soy muy lista. Sí. Sofía. Pues yo tengo apuntadas aquí varios aspectos de el Asperger o de otras situaciones como niños con hiperactividad, niños con déficit de atención, en donde los niños empiezan en el cole, si no los metemos a los 6 meses, ya en una guardería los metemos como tarde a los 3 años. Entonces de 3 a 6 ahí pasa un mundo y ellos se ven arrastrados por el mundo, y yo creo que estamos contando la cosa así como muy suave, ¿no? Yo creo que hay una soledad institucional, una soledad de las familias por parte de las instituciones. El problema no es solo de las familias, sino que es de la sociedad. No hay ayudas, no tenemos el reconocimiento de ayuntamiento, xunta, consellería, administración central. Esas instituciones que teóricamente están para ayudar, yo creo que no están en la babia, no existen estas cosas, no tienes a dónde dirigirte, creo, ¿eh? ¿Por qué lo creo? Porque desde que está el síndrome, que es desde que nacen hasta que lo diagnostican, pasan unos periodos de tiempo muy largos. Y también creo que estamos diciendo de una manera muy light que muchos de estos niños son calificados como vagos, como maleducados, como que no quieren trabajar, como que este niño está perdido. Y no es, bueno, vamos a ponerle un profesor de apoyo. Eso por un lado, o sea, no me lo creo. Y estos niños están también, temo y creo, que señalados no solamente por los profesores, sino también por sus propios compañeros de clase. O sea, que el acoso es brutal. Y Espera, déjame que se lo pregunte a Ana, ¿hay acoso? Bueno, yo tengo mucha suerte que realmente no, y es más, van a junta de ella al recreo los niños, y la profesora a veces le dice a las compañeras, vete a junta de Lucía, para que jueguen. La profesora de apoyo se pone a jugar con ella, el otro día jugaron al brilé. ¿Qué pasa? Que ella hay días que quiere jugar y hay otros días que no, prefiere ver las hormigas que están en el jardín. Entonces, claro, le dejan también su... Pero yo reconozco que tengo mucha suerte. Porque no, hay casos de acoso. Hay casos de acoso. La realidad va más por lo que dices tú que sí, por desgracia, por lo que comenta Ana, ¿no? Porque de hecho son por estos comportamientos que tienen un poco extraños muchas veces, por estas dificultades para comunicarse, para defenderse muchas veces de los ataques a nivel social que podemos recibir y que reciben cualquier niño, cualquier adolescente, ¿no? Son grandes víctimas de acoso. O sea, hay una gran incidencia de acoso y tenemos unos casos importantes que ahí la respuesta a veces es complicada por parte de los colegios, por ejemplo. Yo creo que los profesores tienen que ponerse las pilas, el verano que sea más cortito, que se pongan a currar el verano en estos casos, que se formen, que empiecen el curso con otra iniciativa. El verano no es junio, julio, agosto y parte de septiembre, sino que puede ser un mes perfectamente, y los otros 3 dedicarse a esta formación, aunque no tengan que ir al colegio. Dicen que tienen que ir al colegio, pero todos sabemos que van al colegio pocas horas en los meses de vacaciones, entonces que aprovechen ese tiempo, porque hay graves problemas en las aulas en las que ellos son responsables y además no están formados. Y es una responsabilidad de ellos. La formación se la dan y les obligan a formarse, pero también tú te puedes autoobligar porque tienes un compromiso social con tu pero el problema es que ocurra, perdona, lo que decía Verónica antes, que dependa un poco de la buena voluntad de ese profesor, de ese docente. Pero no es una cuestión de que... No claro, es buena voluntad. Vamos a ver, o sea, tú tienes una responsabilidad en tu trabajo, no es tu buena voluntad, es que te pagan, tú haces un trabajo y tienes una responsabilidad. O sea, un señor que se mete en un quirófano, le pagan, se mete en el quirófano y tiene una responsabilidad. Si lo sabe hacer, lo sabe hacer, si no lo sabe hacer,
no lo sabe hacer, y si no lo sabe hacer se tendrá que formar si quiere entrar, ¿no? Es que yo creo que es un problema de formar a los formadores. O sea, yo creo que el problema de base es que necesitamos gente en la enseñanza con una formación muchísimo más capacitada, ¿no? Para afrontar este tipo de problemas y que ayuden en este tipo de problemas, ¿no? Y para apoyar en los diagnósticos precoces y para hacer un seguimiento muchísimo más. O sea, yo no creo que dependa individualmente de cada profesor o de la voluntad de cada profesor, ¿no? Yo creo que también, cuando formamos a nuestros formadores, o sea, cuando formamos en las aulas de las universidades a la gente que está, en la que vamos a poner en manos a nuestros hijos, tenemos que también como sociedad exigir que esa formación universitaria sea de muchísima más intensidad de la que está ocurriendo en este momento. A ver, María quería decir algo. Bastante de acordo con Pilar. Eu creo que non ten que ser a boa vontade dunha persoa. Creo que necesita un apoio da administración que creo que para min é a carencia máis grande, porque agora comezase a saber un pouco que é a síndrome de Asperger, pero ata agora eu creo que era bastante descoñecida. Pasaba cos celíacos, por exemplo, eran nenos raros que algúns alimentos se facían dano e ninguén sabía como tratalos. Agora en moitísimos restaurantes dices, este neno celíaco, xa saben o que lle poden dar e o que non. Hai moitísimos supermercados que teñen un montón de produtos para eles. A sociedade foise educando, hai medios e a xente sabe. Un formador non pode saber todas as síndromes ou problemas que pode ter un neno. Pode dicir, temos un neno cun problema, e que a administración diga, vamos a ver como ese neno, díganos os síntomas que ten e que lle axuden. Eu creo que non se poden formar así o tolo nos meses do verán a ver que síndromes hai que pode ter na clase. Creo que teñen que poñerlle un apoio. No estoy hablando de formar a lo tolo, no. Lo que estoy diciendo es que tú estás en un aula y que te encuentras con un niño con problemas, que le han llamado 10 veces vago, que le han llamado que no vale para nada, que le han dicho que se vaya de clase, que a qué juega y que si le está tomando el pelo. ¿Vale? Entonces, no te va a venir la administración porque tú ya llevas 20 años dando clase y no te va a decir a ti la administración lo que tienes que hacer. Es que hay que hacer un propósito de la enmienda, perdón de los pecados, no sé, o sea, es que hay que decir, hay que reflexionar de los problemas que tú tienes a la hora de trabajar y en la medida que tú puedas. Dejadme un momento, dejadme un momento que le pregunte a Verónica, porque dentro del problema que puede tener un niño que tenga un síndrome de Asperger en clase, el problema mayor o la dificultad mayor está en el trato o en, digamos, lo que es el día a día de una clase normal con el profesor que tenga pues de conocimiento de matemáticas o de educación física, o el problema es que luego necesita un profesor de apoyo y, como decía Loreto, después no tengamos profesores especializados. Yo creo que el problema es más amplio que tener un profesor de apoyo, simplemente. Es como os comentaba antes, muchas veces se necesitan pues eso, unas adaptaciones a nivel de método, que le dé más tiempo en el examen, que le proporcionen pues a veces pues unas guías, pues por ejemplo, de lo que tiene que estudiar, que le ayuden a aprender a estudiar, ¿no? Que es algo que muchas veces no se enseña tampoco. Y luego también muchas veces hay problemas extra. En el aula, en los intercambios de clase, en el recreo, un niño que juega solo, que no sabe jugar, seguir las reglas del juego, por ejemplo, o que en los intercambios de las clases se meten con él y no sabe cómo responder, ¿no? O pues ya en el comedor, pues muchas veces ellos tienen problemas alimenticios también, pues por estas rutinas y que tenga unas rabitas muy grandes y que no tenga una persona ahí de apoyo que le eche una mano. Es algo muchísimo más extenso, no es solo un profesor de apoyo, que sí que en muchos casos es necesario, también para darles apoyo extra que necesitan a nivel académico, pero el problema es que no es solo a nivel académico, es a nivel social, y el nivel social es en todos los momentos de que nosotros estamos en el colegio. Vamos precisamente con eso, vamos a salir de clase, Paloma, y vamos a hablar de lo que pasa después, precisamente por todas estas ideas, estos mitos de los que hablábamos antes, que yo no sé si en este caso los medios de comunicación, sobre todo la ficción también televisiva y cinematográfica, ayuda o todo lo contrario cuando hablamos de síndrome de Asperger. Sí, no sabemos hasta qué punto les echa una mano o una mano al cuello. Pero muchos expertos están de acuerdo en que ahora hay una especie de aspergeritis, es decir, que muchas personas se les atribuye este síndrome y es dudoso, realmente no se sabe a ciencia cierta si lo padecen o no. También se ha convertido en fuente de inspiración para personajes de cine o series de televisión. When we go in there, let's show Ross that we're happy for him. But I'm not. Well, then fake it. Fine. What do you want me to do? Smile.
crap, that's terrifying. El Dr. Sheldon Cooper, personaje de ficción de la serie estadounidense The Big Bang Theory, es una versión exagerada y aumentada de un Asperger. Penny, Penny, Penny. El hermano de uno de los guionistas de la serie padece el síndrome y propuso la creación de este protagonista para darle visibilidad. I don't understand which social situation this is. Could you give me some guidance as to how to proceed? Sus particularidades sirven en este caso a la comedia y le han valido al actor que lo interpreta, Jim Parsons, un Globo de Oro y un Emmy. Brilliant! Yes! 4 serial suicides and now a note. It's Christmas. Extravagante, narcisista, inteligente y solitario. Ese es el perfil de Sherlock, el protagonista de la producción británica del mismo nombre. Muchos le han relacionado con el síndrome también en la propia serie. I suppose you like having all the same faces back together. Used to his Asperger's. Doctor House, Continúa. está leyendo un cómic. Y tú enseñando las tetas con ese top tan escotado. Perdona, creía que era un concurso de obviedades. Él también es muy particular, odiado y amado a partes iguales. Hablamos de Gregory House, el doctor más ácido de la televisión. Asperger's syndrome is a mild and rare form of autism. House doesn't have Asperger's. The diagnosis is much simpler. He's a jerk. El perfil de Asperger también ha sido llevado a la gran pantalla. Recientemente The Imitation Game, una película sobre la vida del matemático Alan Turing. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Sigue siendo un enigma si el Turing real padecía o no el síndrome, pero se le ha atribuido a él y a muchos otros personajes históricos o famosos. Isaac Newton, Albert Einstein, Steven Spielberg, Bill Gates o el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Realidad o rumor? Bueno, y muchos más que buceando en Internet aparecen relacionados con el síndrome. La lista es larga. Es que incluso, lo estábamos hablando antes, hay cierta rumorología que dice que en determinadas empresas, pensando por ejemplo en Silicon Valley, pensamos en Bill Gates, se habla también de Mark Zuckerberg, por ejemplo, digamos como que mola, esto suena terrible decirlo, pero que mola poner en el currículum que uno tiene Asperger. Esto es terrible. Sí, no es la realidad. Además, por desgracia, nosotros los adultos que tenemos con Asperger no mola nada que lo tengan en el currículum. De hecho, tienen muchísimas dificultades para acceder a un mercado laboral que hoy en día ya es complicado, ¿no?, para todos. Cuando más tienes que tener unas habilidades sociales, ya no solo para hacer una entrevista de trabajo para mismo buscar un trabajo, sino para mantenerlo, ¿no? El manejar esos conflictos que podemos tener con los compañeros, con el jefe, esta resolución de problemas tan rápidas que necesitamos, y ahí eso les cuesta mucho, ¿no? Esto me lo decía también antes Ana, que esto, yo me imagino que como madre de una niña que tiene este síndrome te sorprenderá muchísimo. Hombre, pues sí, porque no saben todo el trabajo que llevamos todos los días para motivarlos, para estimularlos y para que sean cada día más independientes. Entonces, que digan esto, pues no gusta, la verdad. Sobre todo porque da un poco la impresión de que está ligado siempre a una inteligencia superior. Antes decía Manuel Fernández Blanco que esto es un mito también, que puede haber gente muy inteligente, pero gente también que tenga una inteligencia normal, pues como el común de los mortales. Pero esto va muy ligado, no sé por qué. Sí, va muy ligado, y también con el tema de los intereses, ¿no? Eso es algo que sí que es cierto, que cuando ellos tienen un interés en algo muy restringido, se focalizan mucho en ello y llegan a ser expertos en ese campo, ¿no? Por eso un poco con el tema de la informática, a veces de las matemáticas, ¿no?, que les puede gustar algo y se vuelven como muy expertos. ¿Qué pasa? Que luego hay muchas carencias alrededor. O sea, no solo ser experto en algo, sino tú cuando te enfrentas a un trabajo necesitas muchísimas más habilidades, ¿no? O sea, Verónica, ¿echáis en falta que, por ejemplo, en las series de televisión o en las películas salga un Asperger no tan inteligente o el friki como el Sheldon Cooper de Big Bang Theory? Es decir, que salga otra imagen del síndrome. ¿Hace falta para que se vea de verdad lo que es? En la ficción todo está mucho más magnificado, ¿no? Todos los síntomas, digamos, que están más grandes de lo que es, pues para evidentemente pues entretener y a ver, la visibilidad también es buena en este caso, ¿no?, que se conozca aunque sea el nombre. Todo ayuda. Lo que pasa, claro, ayuda a visibilizar pues el síndrome. ¿Qué pasa? Que sí que echamos en falta pues un personaje que sea un poco más real, no tan mitificado, ¿no? Como pues una inteligencia superior o esos intereses o esa artificialidad, por ejemplo, que vemos en Sheldon, que sí que es cierto que existe en nuestros chicos, pero no tan exagerado, claro. ¿Cuál es la evolución normal de un Asperger? Hasta que, desde que se le detecta el problema, 6-7 años, hasta que se incorporan en la actividad laboral.
Pues depende mucho de cada caso, evidentemente. Yo veo muy importante el tema de la detección, por ejemplo. No es lo mismo un niño que ha sido diagnosticado, pues eso, con 6-7 años, que se han trabajado sus dificultades desde pequeño, que un adulto que los tenemos que ha sido diagnosticado pues con 25, con 30 o con 40 años, ¿no? Porque el adulto va a tener muchos problemas secundarios por detrás, mucho tiempo de incomprensión social, muchas experiencias negativas muchas veces, ansiedad, estado de ánimo deprimido, ¿no? Sin embargo, es algo que en los niños se está previniendo, se está trabajando para que eso no exista, ¿no? Entonces yo creo que es muy diferente la evolución según el momento de detección, según el apoyo que se le dé desde el colegio, desde la familia, desde pues, asociaciones como la nuestra también, que podemos cubrir un poco esos espacios extra que a veces las instituciones no cubren, ¿no? Y que podemos apoyar nosotros. Yo creo que eso es un poco, depende de cada caso particular. Mi última pregunta, un niño bien tratado, bien apoyado, bien identificado, la integración puede ser total. A ver, necesitará apoyos posiblemente a lo largo de su vida. Eso no lo vamos a poner tan bonito como una integración total y no va a tener ningún tipo de dificultad. El trastorno está presente durante toda su vida, no desaparece nunca, ¿no? Entonces las dificultades pues, de comunicación, de relación social están presentes siempre, ¿no? Y las demandas cada vez son más difíciles. Cuando somos adolescentes, las demandas a las que nos enfrentamos, tanto a nivel social como en todos los aspectos, son diferentes que cuando somos adultos. Tenemos que ir evolucionando, ¿no? Mira, hablando de edades, dejadme, si os parece, vamos a ver unas imágenes, son de un documental que se ha llegado a las pantallas esta semana, precisamente coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Asperger. Se llama así Planeta Asperger. Me reprimía tanto que era incapaz de comunicarme realmente con alguien. Nunca nadie me entendió y no sé si alguien me entenderá algún día. Entonces, vivir en el mundo de los normales, aparentándose normal, es costoso. O sea, al acabar el día, te quitas la ropa y haces, por fin estoy solo. He aprendido a quererme como soy, distinto. Ni mejor ni peor, distinto. No tengo emociones y eso también conlleva evidentemente que no haya momentos cumbre en mi vida de tristeza y de alegría. Parte de mi conciencia dice quédate en casa y otra parte de mi conciencia dice ven con tu compañero. Entonces yo no sé a quién creer. Si soy feliz ahora, entonces toda la vida seré feliz. Ese último niño que hemos visto se llama Marcos, perdón, tiene 12 años y Ana lo estaba viendo y estaba diciendo, esa es mi hija. Sí, porque es verdad, ella está en casa y no quiere salir, pero yo la convenzo y vamos y luego va y está contenta. Entonces, claro, si me fío por lo que me dice, nunca vamos a ningún lado, nunca hacemos nada. Y lo veía y decía, esa es Lucía. Pero es un esfuerzo enorme para ella, ¿no? Como el que salía también en este caso, que acababa tan cansado al final del día por ese esfuerzo que ha tenido que hacer durante las 24 horas por integrarse, ¿no? Me imagino que acaban agotados. Sí, es verdad que acaban, sí que se cansan. Y de hecho tiene sus momentos que quiere estar mucho conmigo, pero tiene otros que quiere estar a su aire y hay que dejarla, es su espacio. Pero as propias familias custalles detectar a síndrome, non? Porque eu supoño que todos os pais somos condescendentes con os nosos fillos e benevolentes e pensamos que son os mellores e que non queremos ver os problemas moitas veces, entón é difícil detectalo. Claro, ¿qué pasa? Sí. A mí me lo dijeron en el colegio y me preguntaban incluso si hablaba, si reía, si chillaba. Y claro, ella en casa hablaba, reía, chillaba, que lo que yo notaba es que íbamos al parque y no quería jugar con los otros niños. Yo le llevaba los cacharritos y jugaba yo, entonces los otros niños jugaban y ella jugaba pero conmigo. O queríamos subir al tobogán y hay las escaleras y era muy torpe y no subía. Como es muy alta, yo siempre lo achacaba a que era grande y realmente no. Ellos son torpes por su síndrome y claro, son cosas que vas aprendiendo según luego
vas yendo a los sitios y te Por van no explicando. alarmar, por no alarmar, es un compendio de todos esos síntomas, ¿no, Verónica? Porque, claro, habrá gente que piense, el otro día un compañero mío de la redacción veía el documental Planeta Asperger y ya se ponía hipocondríaco en plan, oye, que yo tengo Asperger, o yo puedo estar pensando, habrá padres ahora que piensen, pues mi hijo sigue rutinas, o hacer ciertas cosas, ¿no?, de lo que habéis dicho, sí. Claro. O se aísla. Verónica, es que para terminar, sí me gustaría que nos dijeses y que explicases también de qué hay que estar pendientes. A ver, yo creo que lo primero que se nota es a nivel social. Es lo que comentaba Ana y es lo que vemos todos, ¿no? Un niño que se relaciona diferente, o bien que se separa de los demás porque no sabe muy bien cómo relacionarse, o bien que se relaciona a través de, por ejemplo, sus intereses, que nos hable de algo de manera muy repetitiva, que tenga unas conductas también muy repetitivas, pues por ejemplo unas rutinas de siempre hacer lo mismo en un mismo orden y que si no se haga pues tenga una rabieta grande, que se comunique de forma diferente, que no detecte las emociones de los demás, que no nos sepa comunicar cómo se está sintiendo, qué le está pasando. También, como decía Ana, pues problemas motores también hay muchas veces, problemas de atención. Digamos que, como dice Loreto, es un conjunto, es un compendio de síntomas, no solo una sola cosa. No es un niño que le cueste relacionarse, no es un niño que pues tenga cualquier otra característica de las que hemos nombrado, ¿no? Es todo junto y además es que vemos que afecta eso, a todos los ámbitos del desarrollo y que constituye un problema. Yo creo que eso es lo importante, además. Es un problema que le está limitando en su día a día y le está causando alguna dificultad, ¿no? Bueno, pues así vamos a terminar. Os agradecemos muchísimo a las dos, tanto a Ana como a Verónica, que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado a poner nombre y apellidos a las cosas, que en muchas ocasiones es lo más difícil. Gracias a las dos. Gracias a vosotros. Bueno, y antes de hacer una pausa, irnos a la segunda parte de esta otra vía de este viernes, nuestra compañera Paloma Ferro nos tiene preparada un fuera de contexto, digamos, cinematográfico y deportivo, no sé muy bien cómo llamarlo, porque de todo hay en lo que nos vas a traer. Una mezcla. El próximo domingo, 10 de la noche, fuera de contexto, ¿con quién? Con Lucía Regueiro, nuestra protagonista de esta semana, que la hemos llevado a la bolera para plantearle un reto porque es una mujer de talentos. Es difícil pillarle en una actividad que no se le dé bien. Es actriz, es presentadora, estudió periodismo, toca el violín, hizo danza. Vamos, que es una mujer multifaceta. Pero nosotros nos hemos querido centrar en el mundo de la interpretación, preguntarle por ese trabajo tan bohemio y tan inestable. ¿Se puede vivir bien siendo actriz? A ver, se puede vivir y yo no soy la persona más indicada para quejarme y decir que no se puede vivir bien. Lo que pasa que yo estoy ahora en un momento en que tengo trabajo. Nunca he trabajado de otra cosa, siempre he pagado mis facturas trabajando como actriz desde hace bastantes años. Y sí se puede vivir. Vivir bien, no, porque entre otras cosas la inestabilidad y el no saber es muy duro y hay muchísimos compañeros que no están trabajando. Mantenía una charla con mi padre hace poco y él me decía, dice, a nosotros no se nos ocurría que no ibas a poder mantener a tus hijos o que no ibas a poder pagar una casa. Sería mejor o peor en un trabajo que te gustase más o menos, pero había trabajo, ¿no? Sin embargo, nosotros no te planteas esas cosas. Conciliar la vida familiar, ya no hablo solo como actriz, ¿no? Como mujer, como ciudadana de este país, es imposible y eso es complicado. ¿Qué película le recomendarías al presidente del gobierno? Pues mira, le recomendaría El viaje a ninguna parte, porque ha pasado un montón de años de la ambientación de esa película y los cómicos y los titiriteros seguimos igual. Esta es nuestra realidad de una peli ambientada hace pues, más de 60 años y seguimos exactamente igual. Bueno, también nos ha reconocido que la fama pues, no es tan bonita como la pintan, que a ella le gusta mucho recibir a los fans por la calle, pero que hay momentos en que sinceramente no es la situación adecuada. Para conseguir el éxito en esta profesión hay que pasar momentos desagradables. Vamos a decirlo claramente, hay que comer mierda de vez en cuando. Mira, no lo sé, porque seguramente a lo mejor me tocará, como tú dices, comer mierda en algún momento, ojalá que no. Lo peor para mí y lo que no le deseo a mis hijos, si los tengo, ¿no? En algún momento, es la sensación de reválida constante y de tener que estar enamorando, entre comillas, constantemente a demasiada gente que tiene todas las decisiones en su mano, ¿no? Una cosa mala, me preguntabas cosas malas de la fama, pues que de repente que te estén haciendo fotos sin tu permiso en las situaciones más
personales o íntimas y menos favorecedoras. De repente todo eso a mí me escandaliza. Vamos a hablar, claro, cuando sales en chándal un domingo por la mañana, cuando ¿no? Por estás ejemplo. horrorosa con tu ojera o yo, por ejemplo, los sábados por la mañana después del luar, yo soy un Walking Dead andante, ¿no? Y hay gente pues que no respeta eso. Bueno, todo esto y mucho más el domingo a partir de las 10, porque entre bolo y bolo, que también hemos hecho algún pleno, hemos hablado... ¿Hubo pleno? Pues, ¿Hubo pleno? ¿Algún pleno hubo? Sí, hubo uno de ella y uno mío. Pues nada, para verlo y comprobarlo, esos plenos, tanto de Lucía como de Paloma, el domingo a las 10 de la noche en Fuera de Contexto. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos enseguida.